En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Carlos. Buenos días. En primer lugar, pienso que hay que aclarar que la política cambiaria es clave para el desarrollo de un Eso país. sin duda. Es una política que determina la conexión del país con el resto del mundo, la capacidad y el costo de importar, las posibilidades de exportar, la asignación de los recursos, incluso remuneraciones de los factores económicos. Allí incide la tasa de cambio y de allí la importancia de la política cambiaria. El hecho de que el gobierno haya establecido este esquema obedece no exclusivamente, esto hay que aclararlo porque hay mucha especulación al respecto, obedece a un conjunto de factores que no son exclusivamente económicos. Hay también factores políticos, hay factores de la geopolítica y el tema petrolero que impacta de una manera notable. Entonces, este esquema no es un esquema óptimo, no es un esquema ideal, pero un esquema aceptable y viable en las condiciones en las cuales nos encontramos. Pero no nosotros. es un ensayo, como decía Maduro, sobre todo el tercer sistema, el sistema marginal de divisas. Sí, es un ensayo porque no existía. Y a partir de este momento se desarrolla con el propósito Te digo de porque cerrar el cambiar paso. las cosas de repente cuando comienzan apenas a despuntar, oye, es un poco complicado, ¿no? Se le cierra el paso al mercado negro, al mercado paralelo. ¿No? El mercado negro, un mercado paralelo que estaba altamente distorsionado. No va a ser fácil tampoco, No, porque el parámetro de referencia de 174 con el que se inicia mañana ya es algo alto, ¿no? alto porque siempre se comienza por un punto alto para llevarlo a la baja. Eso dependerá de las expectativas que actores económicos y políticos han tratado de generar presiones muy importantes con fines políticos y también con fines económicos. Tienen posiciones en dólares y quieren aprovecharse de una devaluación que se puede dar o que vaya mucho más allá de la realidad Eso va a económica depender y de por los factores oferentes, políticos. ¿no? Oferentes del sector público. Por ejemplo, PDVSA, que era el principal oferente en el pasado, en el caso, por ejemplo, del SITME, no tiene la suficiente fortaleza, el músculo financiero en este momento para meterse tan a fondo. ¿Y quiénes de los privados van a participar? Eso también es otra interrogante que está allí. Pero hay que aclarar las expectativas, porque aquí medios privados y actores económicos y políticos muy importantes se han dado la tarea de generar presiones adicionales y generar expectativas evaluacionistas. Se puede o no devaluar, pero que va mucho más allá de la realidad. Y cuando las expectativas están así, bueno, se genera una presión adicional. Están dispuestos a comprar a 170, 180, a 200. Eso no tiene absolutamente ningún basamento real. Bueno, es un elemento de la expectativa. Especulativo. Exactamente, de ahí se genera la especulación. Es un factor que existe en nuestra economía y nosotros lo estamos denunciando. Un factor especulativo que no solamente busca mayores ganancias, sino que busca un propósito político, la desestabilización. Bueno, y del lado de la oferta, además de lo que se está demandando, lo que tú mencionas, grandes factores que puedan aportar divisas para que ese mercado se estabilice y tienda a la baja. Yo pienso que podría estar alrededor de $100 fácilmente. Ese es un mercado que sirve de desahogo y no es la referencia, y ese es otro elemento. Vamos a tener ese mercado paralelo allí y los actores económicos se van a querer referenciar y se van a querer fijar sus precios en función de esos precios, Pero eso va a de depender ese precio también del de los dólar. otros dos factores, Jesús, porque si, por ejemplo, el 630 que lo va a manejar directamente el gobierno, pero está la tasa SICAT, ahora única tasa, que arranca en 12, va a ser un sistema de subastas, es decir, se va a mover. Pero si, por ejemplo, tú eres privado, te asignan divisas, no te las liquidan, requieres reponer inventarios, pagar a los acreedores internacionales, si te desesperas vas a ir a ese mercado paralelo. El gobierno va a reconocer esos costos porque lo dice el convenio cambiario, pero de todas maneras eso tiene un impacto inflacionario. Pero es que eso no es el escenario recurrente. El escenario recurrente es que reciben los dólares a 6.30, el 70% de todas las divisas que requiere la economía se van a canalizar a través de eso, pero no colocan sus precios en función de 6.30. Y ahí es donde radica ese elemento escandaloso, especulativo, y tú observas precios que no tienen nada que ver con la realidad. Compra los dólares a 6.30, pero calcula tus costos en función de 170. Eso es una visión absolutamente que parasitaria. en fin. Lo regulariza. Y cuando se aplica, estos actores económicos y políticos que adversan al gobierno, entonces salen a gritar que se está violentando la libertad de empresa, que se está violentando la propiedad privada. Y eso no es así. Eso Ahora es querer aplicar la ley en función de los grandes intereses pero del hay país. una supervisión estricta. Por ejemplo, 630 va a quedar para alimentos y medicina, pero eso lo va a manejar el gobierno a su discrecionalidad, me imagino. Y se lo va a colocar también a los sectores privados, porque el sector estatal no es el único que importa Va en a este país. supervisar el Estado, digo.
siempre es la labor que tienen un control de cambio, y eso ha fallado en el pasado. Los controles se han venido, se flexibilizaron de una manera muy... Mucha corrupción, ¿eh? Pero porque se flexibilizaron de una manera muy abierta, y esa flexibilización condujo a eso. Fíjate, el doble discurso. Los actores privados plantean la necesidad de que se libere el control, el tema cambiario, que no haya control de cambio. Ahora, cuando hubo esa práctica con el CIRME, creo que eso lo comentamos la vez anterior que estuvimos acá, bueno, ese mismo sector privado que pedía liberarse del control, le puso la mano a decenas de miles de millones de dólares, y bueno, y ahí se evidenció que es realmente lo que ellos quieren. Claro, las empresas de Cuando se maletín. libera, a empresas de maletín y empresas que también estaban funcionando, porque yo estuve en esa investigación, y a través de CADIVI, cientos de empresas, grandes, pequeñas y medianas, con diferentes rótulos y con diferentes... CADIVI y el CIRME lo manejaba Banco Central de Venezuela. El CIRME lo manejaba el Banco Central de Venezuela, pero quien asignaba las divisas era la banca privada y la banca pública, y quienes tenían que hacer buen uso de esos recursos, porque eso establece el control de cambio y toda la normativa cambiaria, era la empresa privada. Es decir, que esa empresa no tiene absolutamente ninguna ética, porque tú le das las condiciones que ellos están exigiendo para poder desarrollar y desempeñarse de una manera óptima, y no lo hace. Entonces, ¿Pero se garantiza que eso no va a ocurrir ahora? ¿Ah? ¿Se garantiza que eso no va a ocurrir? Para que eso no se no va a ocurra, repetir? para que eso no ocurra, tienen que existir controles rigurosos. Controles rigurosos no significa que se ancle la tasa de cambio y que se ponga preso al empresario. Controles rigurosos significan que exista eficacia al momento de entregar las divisas, y esa eficacia se mide en función del destino que se le va a dar a esa divisa. Para nosotros es fundamental que este año se normalice el mercado cambiario, porque este año es un año electoral, y además este es un año donde hay grandes conflictos políticos que se desatan en lo interno y en lo externo. Ahí vemos, Obama, ¿verdad?, encasillado en la política de agredir a la República Bolivariana de Venezuela. Desde España vienen ataques de múltiples facturas. Bueno, esto es un país que se está desarrollando. Ningún factor internacional tiene derecho a impactar acá. Pero ¿cuál es el propósito económico? Ya que estamos hablando de economía, alterar el desempeño de la economía, Ahora, buscar que profundice una crisis económica que haya sido gravemente afectada por la caída, el derrumbe estrepitoso de los precios de petróleo. ¿De cara a qué? De cara a un proceso electoral donde quieren ver al gobierno prácticamente boqueando de rodillas en estas elecciones. Pero yo creo, para finalizar la idea, yo creo que este esquema cambiario, con este esquema cambiario, vamos en la dirección correcta, asignar las divisas, que requiere un aparato económico altamente dependiente de una ello. última pregunta y pronta respuesta, Jesús. ¿Hay el suficiente número de divisas para afrontar sobre todo los dos primeros sistemas, el 630 y el SICAD? Bueno, eso es lo Para que... asignar no solo, porque asignar es un papel, liquidar divisas. Una de las cosas novedosas que está haciendo el gobierno, novedosa porque ahora sí la está aplicando con mayor rigurosidad, con mayor sistema, es el tema de la asignación de las divisas de manera planificada. Tenemos un monto de divisas presupuestadas, tenemos un conjunto de requerimientos, no se va a dar divisas para helados y pececitos de colores, como siempre se ha dicho, se va a dar divisas para los sectores económicos que necesiten en función de la producción. Necesitamos que el aparato productivo se recupere, que es un aparato productivo altamente dependiente de la divisa y no de ahora. Tenemos décadas arrastrando ese lastre. Bueno, gracias, Jesús, por toda la información.